Osificación endocondral, muy bien, una y la otra intramembranosa. Así es. Son dos tipos de osificación que tenemos que considerar. Primero, para el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. ¿Qué estructuras conforman el esqueleto axial? El cráneo, la columna, la caja torácica, hasta lo que es el sacro. No. Está bien lo que dijiste primero. Cabeza, todo eso. Cabeza, exacto. Y caja torácica. Y el esqueleto apendicular sería el resto. Miembros superiores y miembros inferiores. ¿Qué tipo de osificación es la que prevalece en el esqueleto apendicular? Disculpe, ¿ser dijo? ¿Qué tipo de osificación es el que prevalece en el esqueleto apendicular? ¿Cuál es la osificación que prevalece? ¿Cómo se llama el segundo? ¿No? ¿Cuál es el tipo de osificación que prevalece en él? La membrana. ¿Cuándo es que se da el crecimiento de los huesos? Cuando hay tejido cartilaginoso, entonces es en la osificación endocardial, ¿es cierto? Mientras que ustedes tengan cartílago, eso va a ir creciendo. Por eso es que tenemos la variabilidad de crecimiento de las personas. El recién nacido va a tener una talla promedio y a medida que va creciendo en la niñez, infancia, la pubertad, adolescencia y juventud, aumenta y sigue creciendo mediante un cartílago óseo. Y eso es la osificación endocondral. ¿Ok? Esa es principalmente, porque la osificación intramembranosa lo tenemos en los huesos del cráneo. Recuerden esos pozos planos que tenemos. Bien, como estamos en esqueleto appendicular, tenemos que considerar precisamente parte de estos huesos, que son miembros superiores y miembros inferiores. Y para ello, los miembros superiores, ¿no? ¿A partir de qué semana se desarrollan los miembros superiores y miembros inferiores? O sea, el esqueleto appendicular. Cuarta semana, a fines de la cuarta semana, prácticamente empezando la quinta semana, estamos viendo. Así vamos a tener en un inicio solamente brotes, ¿no? La yema. Yemas, exactamente. Acá está mejor, ¿no? Y la posición de la colita, ¿no? En la parte caudal viene a ser los miembros inferiores. Normalmente, digamos, fisiológicamente vamos a ver que en el día 24 ya empezamos con las yemas o brotes, aparecen, ¿no? Yemas o brotes de miembros superiores. Y a partir del día 28, 26 aparecen miembros inferiores, ¿no? En Gladman creo que nos dice 24, 26 y en el MUR creo que están con 26 y 28. Revísenlo bien, por favor, para que lo tengan en cuenta, ¿no? La aparición de las yemas. Esta aparición de yemas va a tener todo un proceso, definitivamente. Ese proceso va a empezar con una condensación formando una cresta apical todérmica o cresta térmica apical que permite la condensación precisamente de estas yemas. ¿Y qué sucede? A medida que se va desarrollando el crecimiento de sus miembros superiores e inferiores, vamos a tener un proceso de elongación, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se va elongando? Poco a poco. Inclusive va a ir desapareciendo poco a poco. Y ese proceso se debe a un mecanismo de inducción bioquímica, ¿no? ¿Cuáles son esas sustancias que intervienen en el proceso de crecimiento o de elongación? ¿Se acuerdan? Factor de crecimiento de los fibroblastos, ¿no? Tipo 10. Factor 8. 8. 8. En el me parece que está 10. 10. Pero ahí está, 8, 10. 8 y 4, ¿verdad? 10. Ah, no, 10. Hay otros también, ¿ah? Sí. Pero el mayor es el factor de crecimiento de los fibroblastos, ¿no? Hay varios. Hay el MPX, también MPX4. Esa es la primera referencia, ¿no? Pero están relacionados precisamente con el crecimiento correspondiente de
los miembros superiores e inferiores. A medida que se va desarrollando, vamos creciendo un poco más. Miren ustedes cómo se sigue elongando. Acá ya tienen forma los miembros inferiores. Y poco a poco vamos a ir viendo ya en la sexta, séptima semana de desarrollo cómo ha ido elongándose el miembro superior. Y ya tenemos la aparición de membrana, ¿no? Miren acá, el miembro inferior, membrana. Mientras que el miembro superior como que ya se está desapareciendo esa membrana. Ahí hay un proceso de apoptosis, ¿no? De destrucción de membrana, de tal manera que ya tenemos precisamente la aparición de los deditos, ¿no? Poco a poco, esa membrana acá se nota poco a poco desapareciendo. El miembro superior, miren, primero, pues recuerden que va primero, miembro inferior, hasta llegar a precisamente ya desaparición de esa membrana. Pero ¿qué sucede en esta etapa? Puede haber malformaciones, por supuesto, ¿no? Y la membrana no desaparece. Y eso se denomina sindactilia. Así es, se denomina sindactilia. ¿Y qué sucede antes? Si de repente aparece todavía solamente esto, muñones, ¿no? Eso se llama amel, ¿no? Porque no hay miembro superior, precisamente, o de repente miembro inferior, quedó en muñones nada más. ¿Y qué sucede si los miembros inferiores no se desarrollan individualmente, si no se unen? Se unen. De repente dos fémur se unen, o de repente mediante una membrana, o de repente un solo fémur, y se unen, ¿no es cierto? Y eso se denomina síndrome de la sirena. ¿no? Entonces, lo cual hemos tenido en nuestro país también, ¿no? La sirena, ¿no? La única sirena que vivió, creo que ya falleció por eso, ¿no? Por otras malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, esto no va de la mano con algunas alteraciones musculoesqueléticas. Por ejemplo, el síndrome de Pollard, ¿no? Es un síndrome de un recién nacido que puede tener agenesia del pectoral mayor y pectoral menor, predominio en hombres y lado izquierdo, ¿ya? No es frecuente, será uno de 10.000 casos, pero sí se puede producir. Y ese síndrome de Pollard puede venir acompañado de una sindactilia, ¿ya? Puede venir acompañado entonces de una sindactilia, miren con la membrana, eso sí. O sea que no ha habido apoptosis, ¿no? Tanto el síndrome de Pollard algunas veces va acompañado inclusive de agenesia renal, ¿no? Como el síndrome de insuficiencia renal. Y definitivamente el pronóstico a medida que tienen las malformaciones congénitas va a ser mucho peor, ¿no? Entonces, lo conveniente es que solamente tenga alguna lesión y esto nos ayuda bastante, ¿no? Miren acá en este feto, ¿no? Ya de 32 semanas, porque ese ya es de 32 semanas. Tienen ustedes ya la aparición de los deditos, ¿no? Y si deben haber notado, no solamente son la aparición de deditos, simultáneamente tenemos la división de los, ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Los pues, ¿no? Que se van dividiendo y van formando la columna vertebral. Eso lo han hecho ustedes en teoría, chicos, por si acaso. No estoy diciendo nada nuevo, ¿ya? Entonces tenemos acá justamente, ¿no? La formación de la columna vertebral, ¿va? Simultáneo. Y si ustedes se dan cuenta, ya en esta etapa vamos viendo la formación de las costillas, ¿no? Caja torácica. Sexta semana de desarrollo, ¿no? Bien. Ahí están, ¿no? Acá se nota mucho más, ¿no? Y vemos cómo se va. Y también, por supuesto, el esterno, ¿no? Otro punto importante que ustedes se tienen que dar cuenta también es la curvatura de esa columna. Si ustedes tienen en cuenta, tenemos una curvatura cefálica y una curvatura torácica. No hay una curvatura cervical ni una curvatura lumbar. Por eso es que se denomina la posición fetal. A medida que va creciendo el embrión, ya convirtiéndose en feto, va a tener ya las características correspondientes y formar la curvatura cervical, ¿no? Entonces ya va desarrollándose también nuestro embrión y en la etapa fetal, es a partir de la 9ª semana de desarrollo, ya tenemos que considerar los cambios embriológicos que se producen.
consistente en alguna alteración o mutación que se puede producir durante este periodo. Disculpe, Sandra, ¿y a qué se puede deber una mala apoptosis? ¿Puede ser congénito? Como una mala apoptosis. En el sentido de, por ejemplo, O sea, no hay mala ni buena apoptosis. O sea, simplemente o hay apoptosis o no hay apoptosis. que no haya apoptosis. Claro, exacto. Por eso te digo, la alteración se puede producir en el momento. ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Cómo se llama el músculo? Este de acá. Lateral. El 1, ¿cómo se llama? Bueno, ¿nadie se acuerda? El 2. El 3 tampoco. ¿Ah? El 3 es el reto mayor. No, el 3 es Sartorio. Sartorio, que está grandote. Está mirando la cara. El Sartorio. Ahí está, mira. Tremendo Sartorio que cruza la pierna, prácticamente. Y es el músculo de los astres, ¿no? Y este músculo que está acá es el tensor de la fascia lata. Ojo, ahí es el vaso, ¿no? ¿Cómo se llama esto de acá? El tracto iliotibial. ¿De qué lado? Izquierdo. Tracto iliotibial del lado izquierdo. Así es. Entonces, ¿cómo se llama? The ball and socket joint, bounded. ¿Cuáles son los músculos que forman el cuádriceps? ¿Cuáles son los músculos que forman el cuádriceps femoral? A ver, ¿cómo? Vasto intermedio, vasto medial, vasto lateral y recto externo. Muy bien, exacto. Un compañero dijo recto, vasto lateral, ¿no? Vasto lateral, vasto externo. Aquí está, ese es el vasto externo, ¿ya? Parte del cuádriceps femoral. Aquí tenemos el recto femoral. Aquí tenemos el vasto interno o vasto medial. Quito el el recto femoral y tengo al vasto intermedio, ¿no? Esos son entonces el cuádriceps femoral. Recuerden eso, por favor, cuádriceps femoral. ¿Cuál es la función del cuádriceps femoral? ¿Alguien sabe? Tiene un tendón bastante grueso que se inserta en la región Juliana. suprarrotuliana, ¿no? Suprarrotuliana. Esta es la rótula. Esta es la rótula, ¿ya? Suprarrotuliana. La función principal que tiene es extensor, ¿no? Es el músculo de los puntapiés, ¿no? Es un potente extensor del músculo. ¿Cuáles son los músculos que forman la vaina de la pata de gancho? ¿Sí qué? ¿Ya? ¿Qué más? Sartorio. Exactamente. Ustedes tienen acá al sartorio, tienen ustedes acá al semitendinoso, y en el medio van a tener, ¿no? Vamos a tener acá, vamos a quitar de acá este de ahí, porque si no se nos va. Este de acá, acá tienen al recto interno. ¿Ya? Ahí están. Los tres están formando justamente la pata de gancho. La pata de gancho.
muy importante tenerla en cuenta. Vamos a irnos a la región anterior también. ¿Cómo se llama este músculo? Pectíneo. Muy bien, pectíneo. Ese músculo Psoas. Ese músculo es psoas. Acá tienen ustedes al psoas precisamente. Acá, ¿no? Ahí está. Psoas. Y acá tienen ustedes al ilíaco. Psoas y el ilíaco. Vamos a irnos a la parte A. Y el triángulo femoral, ¿cuáles son sus elementos o sus lados, perdón, del triángulo femoral? ¿Cómo? Ya, ligamento inguinal, uno. ¿Qué más? Sartorio. El sartorio es otro. ¿Qué más? Aductor largo, ¿no? O primer aductor. Exactamente. Aductor largo o primer aductor. Los tres van a formar precisamente el triángulo femoral. ¿Okay? ¿Y cuál es el contenido? La van femoral. Ajá. Así es, ¿no? El van femoral, ¿no? Inclusive acá hay una estrella, la estrella de Scarpa, ¿se acuerdan que les mencioné? ¿No? Donde está la safena. Y algunas ramas para el drenaje venoso precisamente de la región abdominal, ¿no? Aquí está la estrella de Scarpa, venosa es venosa. ¿No? Y acá tienen ustedes a la arteria femoral y a la vena femoral, que va acompañada de el nervio femoral. Ahí lo tienen ustedes, nervio femoral, ¿no? ¿Sí? Nervio femoral, arteria. Entonces, es el triángulo de Scarpa. Ahí tenemos al glúteo mayor, que es uno de los más grandes, ¿no? Tenemos al glúteo mediano, medio y el glúteo menor, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos otro grupo de músculos, que tenemos ligamentos que necesitamos. Y vamos a los músculos que están en la región posterior de la región glútea. ¿Cómo se llama ese? Piriforme. Obturador. No, piramidal o piriforme. Alguien dijo eso. Piriforme. Piramidal o piriforme. Ubíquense, por favor, ¿ah? Primero tenemos a piramidal o piriforme. Y algo muy referencial, casi todos los cadáveres en el anfiteatro están acompañados de nervio ciático. Ahí lo ves, el nervio ciático justo está pasando por debajo del piramidal o piriforme. Vamos a tener músculo piramidal piriforme. Tenemos al gemelo superior, al gemelo inferior, y entre los tres gemelos está recién el obturador interno. ¿Okay? Ahí recién vamos a encontrar al obturador interno. Debajo de eso vamos a encontrar con el cuadrado plural, o también denomina cuadrado femoral. Cuadrado plural o también cuadrado femoral. ¿Okay? Tengan en cuenta en todo caso esto, ¿no? Esto ayuda bastante también. Y son los músculos que van a ayudar a cortar justamente la cadera, ¿no? Y vamos a irnos a la región posterior del muslo. ¿Cómo se llama este músculo? Bíceps femoral. Bíceps femoral. Cabeza larga. Bueno, digamos la cabeza. Bíceps femoral. ¿No? Pero van juntitos en realidad. No
tendido bíceps femoral. Perfecto. ¿De qué lado? Izquierda. Derecho. No se olvide. Bíceps femoral. Ya. Cabeza larga, lado derecho. ¿Y este de acá? Semimembranoso. Tendinoso. Tendinoso. ¿No? El semitendinoso. ¿Y este de acá? Membranoso. Semimembranoso. Ese sí, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente, acá está el bíceps femoral, como lo han dicho, tienen ustedes el semitendinoso y el semimembranoso, que es un poquito más grande, en todo caso, ¿ya? Tenemos ahí, esos son los límites superiores del hueso cócneo. Debajo vamos a tener a estos músculos bastante grandes de la pantorrilla, ¿no? Y este de acá se denomina Gastrocnemio. gastronemio. Muy bien, ¿gastronemio qué? Trisesura porción. ¿Perdón? Trisesura. No. Gastronemio lateral. Medial. Lateral. Lateral del lado Derecho. así es, gastronemio lateral o gemelo, si desean ustedes, o gemelo externo también del lado derecho. Esto llega a un tendón. ¿Cómo se llama ese tendón? De Aquiles, dicen. Tendón de Aquiles. ¿Qué es el tendón de? Calcáneo también. En el hueso calcáneo. Entonces, estamos hablando del tendón del tríceps ural. Y el músculo tríceps ural, ¿qué músculo forma? ¿No se junta solo con el sóleo? Exactamente. Los gemelos se unen con el sóleo y forman el tríceps ural. Y acá tienes al sóleo, ¿no? Y encima del sóleo, hay otro musculito. ¿Cómo se llama? Porque eso sí está en el anfiteatro también, ¿ah? Por si acaso. ¿Ese es de plantar, será? Plantar. ¿Preguntas o estás ahí? No, sí. Plantar de qué lado. Recuerden, tiene que cortar. Derecho. Así es. ¿El músculo que está acá? Es chiquito. ¿Ese es el popito? ¿Lleva? ¿Ese es el popito, sí? Poplito. No, sí es. No se ve muy bien en el anfiteatro, me parece el poplito. No sé si lo han llegado a ver ustedes. ¿Ya? Charquicán la muestra. Está como el charquicán, el preparador. Ya. Y van a tener otros músculos como el flexor largo del primer dedo. Miren ahí. Ahí tienen ustedes al flexor largo del primer dedo. Miren su recorrido. Y van a tener también acá, voy a quitar el flexor largo del primer dedo o dedo gordo. Aquí encontramos al músculo tibial posterior. Al músculo tibial posterior. Nos vamos a la parte lateral. Y la parte lateral tiene también dos músculos muy importantes. ¿Cómo se llama este músculo? Ese es el flexor largo del dedo gordo. O plantar, o de los dedos. ¿No el dedo gordo? No. No se va para el dedo gordo. Ajá, peroneo. Pero es el peroneo Ah. largo. Los peroneos Por eso tienes largos. que seguirlo.
Y el otro viene a ser el peroneo corto, Corto. precisamente. Y toca el peroneo y ahí pasa el telón. Tía gorda come peras. Aquí de la opción es el peroneo corto. Tía gorda come peras. Ahí está, peroneo corto. El de acá, peroneo largo. Pero, Y el otro, peroneo corto. En la parte de acá. Región anterior, tenemos acá un hueso muy importante que está descubierto precisamente, y es la tibia, ¿no? Y la tibia tiene un músculo acá importante. ¿Cómo se llama ese músculo? tibia anterior. Tibial anterior. Tibial anterior. Exactamente. Y el otro que está acá, ¿Cuál será? ese el que se llama amarillo. ¿Ese es el extensor largo del dedo gordo? Los dedos. ¿Cómo? Está bien, ¿qué has dicho? Extensor. Extensor. Extensor largo del dedo gordo. Dedo gordo. Dedo. Y este de acá, Ese es el extensor tal vez. tibial anterior, Extensor largo de los dedos. y el extensor común de los Extensor dedos, largo o de los extensor dedos. largo izquierdo de los dedos. No se olviden que deben colocar el lado, si acaso, ¿no? Izquierda y derecha. Vamos a quitar el cuádriceps, perdón. Vamos a quitar también el vaso intermedio. Y acá hay otro musculito bastante pequeñito que es el músculo de la articulación de la rodilla. No se ve mucho en realidad ese músculo, pero bueno, ahí es el adecuado largo que les mencioné, y si me voy a estar posterior, ahí voy a encontrar los otros aductores. El aductor grande o aductor mayor. Y acá tenemos al recto interno, miren ustedes, ahí tienen al recto interno, ¿no? Y acá tienen al aductor mayor. Si yo quito el aductor largo o primer aductor, lo que voy a encontrar es precisamente, ¿no?, el aductor corto. Ahí está. Ahí tienen ustedes al aductor corto, ¿no? Y por la parte posterior se ve uno bastante grande que es el aductor corto. Un punto importante que tenemos que considerar acá, en la región glútea, es la hibridación. Como ustedes se han dado cuenta, la hibridación va a ser muy importante, sobre todo en la región glútea, ¿debido a qué? Debido a que hay procedimientos que se pueden realizar en la región glútea, como son las emociones articulares, o de repente algún tipo específico que sea necesario utilizar la región glútea. Y para ello tenemos que reconocer las estructuras anatómicas, ¿no? Uno de ellos es el nervioso, el nervio ciático, y la parte cardiovascular. La parte cardiovascular, por el justo tiene un punto de relación o de referencia. Por encima del piramidal tenemos al banco glúteo superior del lado, bueno, derecho o izquierdo, ¿no es cierto? Y por debajo del piramidal vamos a tener, ¿no?, también al banco glúteo inferior, ¿ya? Glúteo superior y glúteo inferior. Está por arriba, por debajo del músculo piramidal, ¿ya? Entonces ahí lo tienen también como punto de referencia. Por eso que cuando se coloca una inyección intramuscular hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque hacia la parte más interna podemos lesionar un nervio, pero también lesionar precisamente a la irrigación, a los vasos sanguíneos, que pueden ser arterias y venas. Bastante pequeñas en realidad. Cuando ustedes colocan un insumo o una sustancia química en la región glútea, tienen que aspirar, ¿no?
Y al aspirar, si hay un vaso sanguíneo, si sale sangre, pues mucho cuidado, ¿no? Volver simplemente a mover la aguja de tal manera que sea en la zona muscular, ¿no? Entonces, no podemos lesionar ni el nervio ni los vasos sanguíneos, que son en esa zona, ¿no? Nos vamos a la región posterior, que hemos visto entonces la región posterior del muslo. Veamos la región aquí más interna, en este caso, y vamos a ver un poco la indicación que corresponde a esa zona. Bien, vamos a meter un poco la parte muscular para dedicarnos a la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, ¿no?, es un punto muy importante también aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la articulación de la rodilla, es muy potente, pero tiene una cápsula articular, ¿no?, que está sujeta o expuesta probablemente a contusiones, ¿no?, o a golpes, ¿no?, lo cual puede producir ruptura de ligamentos. Ustedes deben haber escuchado, se rompió, se dio una ruptura del ligamento cruzado, o ruptura del menisco, o ruptura de tal o cual ligamento de la rodilla. Precisamente aquellos deportistas, ¿no?, que frecuentemente tienen un deporte extremo, ¿no?, o deportes con gran actividad física, sobre todo, ¿no?, que requieren alto impacto, que puede producir alguna alteración. Primero vamos a recordar precisamente esto, ¿no? Tenemos acá ligamentos de sostén, que son ligamentos extracapsulares, como el ligamento rotuliano. El ligamento rotuliano, como ustedes ven, se está insertando en la tuberosidad de la tibia, ¿no?, en la tuberosidad tibial. Aquí tenemos a la rótula, la bolsa rotuliana primero, y tenemos acá a la rótula, que es un hueso sesarioideo bastante, digamos, fácil de poder tener accidentes, sobre todo cuando hay caídas de rodilla, lo cual puede producir precisamente lesión, ¿no? Y tenemos que considerar esos ligamentos que sirven de sostén, como también los ligamentos rotulianos, tanto internos como externos, que los vamos a sacar en este momento, para quedarnos un poco con los ligamentos intercapsulares. Para empezar, aparte del ligamento rotuliano, tenemos otro ligamento, que es el ligamento colateral, interno o tibial, ¿no?, que justamente viene del epicóndilo interno hacia el tercio superior de la cabecita de la tibia. Y tenemos otro ligamento más corto, que es el ligamento colateral, o también ligamento peroneo, externo, por supuesto, que va también del epicóndilo externo hacia la cabeza del peroneo, ¿no? Estos ligamentos son ligamentos extracapsulares. Vamos ahora a quitar el fémur, vamos a quitar la rótula también, ¿no? Vamos a quitar al fémur, la cápsula rotuliana, acá está, y nos vamos a quedar con algunos ligamentos que sí nos van a servir. Como ustedes ven, ya tenemos ligamentos intracapsulares, que son internos, ¿no?, que se pueden dañar fácilmente. Vamos a quitar estas bolsas rotulianas y tenemos al ligamento cruzado anterior, ¿no? Ligamento cruzado anterior, y tenemos al ligamento cruzado posterior. ¿Ven ustedes, no? Ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. ¿Okay? Pero también tenemos otros ligamentos que se denominan meniscos, ¿no? Ahí tenemos los meniscos. Tenemos el menisco externo, ¿no?, que tiene una forma, se podría decir, un poquito más cerradita, ¿no? No llega a ser una O completa, pero tiene una forma bastante cerradita. Y el menisco interno. El menisco externo, como ustedes se dan cuenta, ¿no?, tiene esa forma que de repente la podemos dibujar en el anfiteatro, o aquí también, ¿no?, preguntarles. Tiene esta característica, precisamente, ¿no?, de ser como una O que ya se está a punto de cerrar, ¿no? El menisco externo, del lado izquierdo, ¿ya? Tiene el menisco interno. El menisco interno tiene una forma de C,
prácticamente. De repente nosotros lo dibujamos con una tiza y les preguntamos a ustedes qué es, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Si no hubiera meniscos, prácticamente serían los platillos tibiales, ¿no? Platillo tibial externo y platillo tibial interno, ¿no? Entonces es importante reconocer, ¿no?, estos ligamentos de sostén, ustedes deben considerarlo y tener en cuenta. Asimismo, vamos a tener también esa membrana interósea. Quiero que la recuerden, porque cuando hablemos un poco de irrigación, justamente hay arterias importantes que van a cruzar por ese orificio superior que está de la membrana interósea. La membrana interósea es un elemento de fricción entre la tibia y el peroné. Volvemos un poco a nuestro triángulo de escala, o triángulo femoral, ¿no? Como ven ustedes, acá tenemos nosotros la aorta descendente, en este caso la aorta abdominal. Tienen ustedes a la arteria ilíaca común primitiva, y la rama de la ilíaca es la ilíaca externa y la ilíaca interna, ¿no? Ilíaca interna y nos interesa bastante la ilíaca externa, ¿no? Esta ilíaca externa va a dar diversas ramas para la región pélvica, ¿no? Y, por supuesto, para el miembro inferior. Una de sus ramas importantes viene a ser la arteria femoral, ¿no? Y la arteria femoral, a su vez, se va a dividir acá en la arteria femoral profunda. Miren ustedes, acá tenemos la arteria femoral profunda, y la arteria femoral profunda se va justamente hacia la región hacia la región posterior, ¿no? Miren, tercio medio y posterior del fémur, ¿no? A su vez, esta arteria femoral, estamos en la arteria femoral, miren acá, ¿no? Va a seguir siendo su recorrido, el recorrido de la arteria femoral hacia la parte interna y anterior justamente del fémur, hasta llegar al tercio inferior del fémur, muy cerca de los cóndilos. ¿Por qué? Porque ahí se va hacia la región posterior. Ahí está, miren, hacia la región posterior, ¿no? Y se convierte, ¿no?, esa arteria, aparte de dar algunas ramas, por supuesto, una arteria, ¿cómo se llama? Oblitea. Arteria oblitea. Ahí está, que pasa por la fosa intercondylia. Y la arteria poplitea, a su vez, ¿no?, va a dar origen a dos arterias, ¿no? La arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. Ahí está. Miren, cruza la membrana interósea por el orificio superior y se va hacia la región anterior. Entonces tenemos nuestra arteria tibial posterior, que está acá precisamente, acompañado de sus venas tibiales posteriores, por supuesto, ¿no? Ahí están las dos venitas que van a acompañar a la vena tibial posterior. Acá tenemos a la vena posterior. Y esa tibial posterior, a su vez, miren el recorrido, va a dar una rama para la región peronea y se llama arteria peronea, ¿no? Ahí está, arteria peronea, ¿no? Ahí se está dividiendo y da una rama para el peroneo, junto con las venas peroneas también, ¿no? Por si acaso van a compartirlas, ¿no? Entonces tenemos arteria tibial posterior, tenemos a las venas. Esa arteria tibial posterior, a su vez, miren cómo se va, al igual que la peronea, que está de este lado, miren aquí, de este lado,
van a unirse para formar arcos, ¿no? Y acá vamos a tener primero para la región calcánea, estamos en la región posterior, ¿sí? Estamos en la región posterior, calcánea del lado derecho y calcánea del lado izquierdo, ¿no? Para indicar la zona, precisamente la zona calcánea. ¿Y qué sucedió con la tibial anterior? Vamos a ver la tibial anterior, vamos a continuar. Arteria tibia. La tibial anterior, recuerden que entró por el agujero de la membrana interósea. Esta va acompañada también de sus venas satélites, en este caso sus dos venas tibiales anteriores, igual que la tibial posterior, ¿no? Y vemos como la tibial anterior está, ¿no? Va hacia la región dorsal del pie, ¿no? Está. Le sigue a la tibial, va justamente, ¿no? Hacia la región dorsal, ¿no? Ahí la tenemos. Y esta región dorsal, precisamente, va a tener a la arteria dorsal del pie. Ahí está. Arteria dorsal del pie, ¿no? Justo con sus venas satélites. Este es un punto importante justamente de la arteria dorsal del pie que está pasando entre el primer y segundo metatarsiano en su posición proximal, y vamos a tener en cuenta que esta arteria nos va a dar origen precisamente, ¿no?, a otras ramas que son las ramas arterias metatarsianas, pero este punto es crucial cuando hay una insuficiencia vascular en pacientes con lesión diabética. Recuerden que los diabéticos van a tener un deterioro a nivel microvascular y principalmente agarrar los pies. Entonces, cuando ustedes evalúen a un paciente diabético, ausculten, o si no, pulso periférico de la arteria dorsal del pie o arteria P, ¿no? Lo cual va a ser importante. Si no sienten ese latido de esta arteria, es muy importante que esta zona, algo está pasando en el paciente del pie, del paciente diabético. Podría estar pasando una lesión, que es muy importante, porque recuerden que si no hay irrigación, va a haber isquemia y va a haber necrosis, ¿no? Tanto del dedo como avanzar un poco más y llegar a una amputación posterior, que para tener mucho cuidado en los pacientes que son diabéticos, ¿no? Bien, en la parte venosa, precisamente, habíamos dicho, algo que les comentaba también es que teníamos la femoral profunda, pero la femoral profunda, ¿no?, habíamos quedado acá, la femoral, esta viene a ser nuestra femoral, acá tenemos la femoral profunda, pero la femoral profunda da varias ramas. Una rama que es la descendente, justamente, ¿no?, es la rama descendente de la arteria femoral circunfleja, ¿no? A su vez, vamos a tener acá también las dos circunflejas, una circunfleja externa, esta de acá, está por la circunfleja externa, y una circunfleja interna. Como ustedes ven, hay ramas que van para el cuello anatómico y el cuello quirúrgico correspondiente, ¿no? Y por ende van a tener también acá otras ramas que son precisamente para la liberación del fémur, ¿no? Y en cuanto a la vena femoral, bueno, el drenaje venoso es de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo, por supuesto ustedes ya saben, pero solamente para recordar esos puntos, que nosotros tenemos un drenaje final en la vena cava inferior. Llega
la vena ilíaca primitiva, y por supuesto tenemos vena ilíaca externa, ¿no? Esta vena ilíaca externa pasa en una lengua inguinal y nos está dando ramas, pero una de las principales es justamente la vena. ¿Y qué vena importante del miembro inferior está? Estamos hablando de un sistema venoso superficial y profundo. El superficial está formado precisamente por estas dos venas importantes, que son la safena mayor, ahí la tiene, o safena magna, ¿no? Drena en la vena femoral, ahí lo tienen ustedes, todo el recorrido y drenaje venoso que realiza, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos acá a la vena safena, ¿no? Que va por la parte interna del miembro inferior. ¿Sí? Lo tiene, ¿no? ¿Está? Y pasa por delante del maliolo interno. Pasa por delante del maliolo interno. Pero tenemos también otro drenaje. Vamos a ver un poquito hacia la derecha. Ahí teníamos la vena femoral, pero cuando llega igual que la arteria al tercio inferior del fémur y pasa por la fosa intercondila, tenemos la vena obliqua. ¿No es cierto? Vena obliqua. Y la vena obliqua, igualmente que la arteria, va a drenar dos venas también importantes, ¿no? Aquí son las tibiales posteriores, que son venas satélites, y las tibiales anteriores que se están perforando también y pasan por el orificio superior de la membrana interosea, ¿no? Y estas venas satélites, las posteriores, ¿no? Y también acá tenemos las peroneas, que son más delgaditas, ¿no? Recuerden eso, que van a drenar ahí mismo. Teníamos nosotros la safena interna o safena menor que va a drenar en la vena obliqua, pero el recorrido de la safena menor, miren cómo es, ¿no? También llega hacia el tobillo y justamente pasa por detrás del maliolo externo, por detrás del maliolo externo. Inclusive la safena menor la encontramos en el epitelio, también se nota la safena menor. Ahí está. Miren, por donde están los gastraneros, ¿no? Allí está pasando justamente la safena menor. Vamos a quitar la parte cardiovascular. Vamos a la parte nerviosa. Ahí está. Y ya habíamos visto un momento el ciático, ¿no? Ahí tenemos el nervio ciático que sale justamente del plexo sacro, ¿no? Estamos hablando de S1, S2, L5, S2, S1, S2, S3, S4 y algunos ramos próximos, ¿no? Este nervio ciático que va por la región posterior va a tener un sinnúmero de ramas. Miren acá. Les dije que en el rombo popliteo teníamos un vago, teníamos una vena, una arteria obliqua, y el nervio no se llama popliteo, sino el nervio se denomina tibial. Nervio tibial, pero tiene otra rama que es bien el ciático popliteo externo, y es el llamado peroneo. El nervio tibial y a su costado el nervio ciático oblicuo externo, también denominado peroneo, ¿no? Que se va a la cabecita del peroneo. Estos ambos van a dar la inervación correspondiente a la cara lateral y posterior, ¿no? Estamos hablando
de la pierna, ¿no? A su vez, acá, hay ramas que nacen, ¿no?, de nervio popliteo, del nervio tibial, perdón, popliteo. Aquí tenemos el popliteo y van a dar algunas ramas, ¿no?, que se dirigen también a la región anterior de la pierna y región posterior, ¿no? ¿Para qué cosa? Inervar, ¿no?, la región dorsal del pie. Ahí tienen ustedes el dorsal del pie. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace algún mecanismo invasivo. También recuerden que los nervios, ¿no?, van a ir por el lado lateral, tanto de los metatarsianos como de las falanges de las falanges correspondientes. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se hace precisamente un procedimiento invasivo utilizando anestesia local para estas zonas del brazo. Una vez quieren hacer una curación quirúrgica, de repente quieren hacer también ustedes una exéresis de uña, entonces va a ser muy importante ver dónde van a colocar la aguja correcta. Bien. Sale acá. Ahora tenemos un libro inferior también, ¿no? Vamos a ver, entonces, la articulación coxofemoral. Hay que ubicarse en esa articulación coxofemoral primeramente. ¿Está? Bien, ¿no? ¿Qué movimiento está haciendo ahí? Extensión. Primero fue flexión y ahora está haciendo extensión de la articulación coxofemoral, ¿no? Ya no puedo hacer. Acá. ¿Qué hace? Cuando llega a la línea media es aducción. Cuando definitivamente ahí está haciendo abducción. Es hermano lo que está formando de abducción. Es que es la pelvis sobre la parte femoral. Recuerden eso. La pelvis está formada por el hueso dorsal, ¿no? Y miren los músculos que intervienen. Acá tenemos el software de la fascia lata, ¿no? Tiene también
tienen al aductor largo, Total. al sartorio, tienen al aductor corto también en esta zona. Sartorio. El ángulo de abducción. ¿Sí? ¿Cómo rotamos? Es rotación. Ahí tienen ustedes una rotación interna, ¿no? Bien, hacia afuera es la rotación externa, ¿no? Son algunos movimientos que sí se pueden realizar con esta pelvis, ¿no? De todas maneras. Miren los músculos que también intervienen para que se mueva la pelvis, ¿no? Tienen el músculo iliaco, tienen también la pectina, tienen las psoas también. O sea, tanto psoas como ilíacos sirven en el caso de rotación, ¿no? Rotación interna y externa. Y acá, nuevamente, vamos acá. Es un ángulo de flexión que realiza. Una extensión, ¿no? Mire, la flexión que se realiza en la articulación de la rodilla. Y en la extensión, recuerden que el cuádriceps femoral es un potente extensor del músculo, ¿no? Entonces, interviene bastante el cuádriceps femoral en la extensión. Miren cómo rota. La rodilla es la que está rotando justamente, ¿no? Y hace la rotación interna y ahora está haciendo la rotación externa, hacia afuera. Miren el pie, cómo se mueve hacia afuera, ¿no? Ahora el pie también puede hacer eversión e inversión, ¿no? Pero estamos hablando de la versión de la rodilla. ¿Ok? Entonces son algunos de los movimientos en los cuales participan precisamente, ¿no?, nuestros músculos, ¿no? Pero yo creo que y en la caja torácica definitivamente tenemos una musculatura muy importante, por el sistema nervioso, donde intervienen músculos accesorios y músculos importantes, ¿no? Músculos que son precisamente de la mecánica inspiratoria y expiratoria. ¿Cuáles son esos músculos? Una cosa son los accesorios y otra cosa son las internas de la caja torácica. ¿Cuáles son?
Intercostales, ¿sí? Intercostales ¿qué? Externos e internos. Externos y internos. ¿Y El diafragma. el diafragma, exactamente. El diafragma, porque no me vas a decir el pectoral, ¿no? No. Pero me quito el pectoral, yo sigo respirando, ¿no? El problema es los intercostales. Los intercostales externos e internos y el diafragma. Si yo no tuviera diafragma, ¿qué podría hacer? Entonces tendríamos que tener mucho cuidado. Los intercostales externos tienen una función principal. Participan en el movimiento inspiratorio. ¿Es cierto? Toma aire, toma aire. Toma aire, toma aire. Toma aire. Exacto. No, toma aire y retiene el aire. ¿Qué hace tu diafragma? Se contrae. A ver, toma aire. Mira, ¿qué hace tu diafragma? Tócate. Bajo. Baja. Claro, pues. Es lo que ustedes tienen que hacer. Tomen aire, tomen aire. Baja el diafragma para que se expanda todo el tórax. Son movimientos que ustedes mismos los tienen que hacer, porque de qué sirve que le digan al paciente, señor, tome aire, por favor, tome aire para poder escuchar y auscultar. Ya, ¿qué tal si el paciente le dice, me duele, pues doctora, verá usted? Ah, lo haces. Tienes que hacerlo. Tienes que demostrar eso. ¿Por qué? Porque eres médico, no vas a hacerlo, no, ni hablar. Tienes que demostrar al paciente que es un movimiento que sí se puede realizar. Una cosa diferente es el movimiento de la cabeza. Entonces es importante. El diafragma baja y se nota, ¿no es cierto? Se nota que baja el diafragma. Y si yo le digo al paciente, bote todo el aire que pueda, bote todo el aire que pueda, lo bote el aire, porque eso cuando ustedes hagan una espirometría, que es un procedimiento para ver problemas obstructivos y restrictivos de la parénquima pulmonar, ahí van a tener bastante cuidado, porque ahí tienen que utilizar justamente esos movimientos, pero a mayor aumento, ¿no? Digamos a mayor presión. Por eso es importante saber qué movimientos son los que tenemos que tomar en cuenta. Y los intercostales que mencionó su compañero, precisamente son los más importantes. Tenemos el pectoral mayor, una de sus compañeras dijo pectoral mayor, es cierto, los accesorios, pero tengo el pectoral menor. ¿Ustedes creen que el pectoral menor interviene también? ¿Tiene el pectoral menor? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No. ¿Por qué no? No sé. No, no sé. Dime por qué no. ¿Y por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Dónde se inserta el pectoral? No. ¿Ah? En las costillas. ¿Y la costilla no es parte de tu caja torácica? Eleva la costilla, su función. Entonces sí interviene, ¿te das cuenta? Son músculos accesorios, es cierto. Acuérdense que les acabo de decir que en una patología congénita como el síndrome de Pola hay agenesia del pectoral, pero eso no me impide respirar. Por eso es un músculo accesorio. Por lo tanto, sí participa en la costilla, porque miren, acá tengo la segunda costilla, tengo la tercera costilla y la cuarta costilla. Eso es importante. Quito el pectoral menor. Quito el pectoral y tengo otro músculo, el serrato. Miren el serrato. El serrato anterior también participa desde segunda costilla, tercera, cuarta, quinta e inclusive la sexta, sino que aquí me lo está tapando el músculo oblicuo, ¿no? Y miren a dónde se va el serrato anterior. Acá tengo la novena costilla. Es un músculo muy importante también el serrato. Lógico que no participe específicamente en inspiración y expiración como los intercostales. Es otro músculo accesorio también, ¿no? Entonces ahí lo tienen. Voy a quitar el serrato, ¿no? Y nos vamos en la parte superior, porque hay otros músculos accesorios más pequeñitos, pero que también intervienen, ¿no? Quitamos el daño del cuello y vamos a ver el esternocleidomastoideo, ¿ya? ¿Por qué el esternocleidomastoideo? Miren a dónde va. Al manubrio del esternón, ¿no es cierto? Y también va a la clavícula. Por lo tanto, el manubrio del esternón está en la clavícula, recuerden que forma la cintura, es capular, ¿es cierto? Entonces también es otro músculo accesorio. Quitamos el músculo accesorio y nos vamos a otro músculo que nos interesa bastante porque llega a la primera costilla.
voy a quitar la clavícula y la primera costilla, ¿se acuerdan que yo les dije que pasaba? Tiene una posición más o menos formando una cara superior y una cara inferior, no como las demás costillas que forman una cara interna y una cara externa. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Definitivamente pasa. Voy a quitar este músculo también, músculo subclavio, y acá voy a tener, ¿no?, la arteria, hacia arriba, arteria y vena subclavia. Y justamente deja su pasaje, ¿no?, sobre, ¿no? Pero entre los dos se inserta el músculo escaleno anterior. Les dije que la primera costilla tiene un tubérculo, una prominencia ósea que se llama el tubérculo del iscranio, y ahí se inserta el escaleno anterior. Entonces también interviene con músculo accesorio. Y la segunda costilla tenemos el escaleno medio y el escaleno posterior. ¿Se dan cuenta? Otros músculos accesorios porque van hacia la costilla, por lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y por último, tenemos acá los escalenos, perdón, los intercostales. Voy a quitar estos de acá un poco. Los anachos, no nos deja ver, también es otro músculo, por si acaso, es en la región de la espalda, ¿no? Y acá van a tener ustedes los intercostales internos, internos, donde es en la parte posterior. Parte posterior. Ahí está. Y ahí tienen ustedes a los intercostales externos, ¿no? Sus fibras vienen de adentro hacia afuera, mientras que los intercostales internos van de afuera hacia adentro. Estos intercostales externos intervienen en la inspiración y los músculos intercostales internos en la expiración. En la espalda tienen ustedes otros músculos como son el trapecio, si lo han visto, y el dorsal, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de ver más músculos en realidad en la región superior porque están totalmente desintegrados en la espalda, ¿no? Pero son parte de ello. Bien, hasta aquí nos quedamos, chicos. Entonces, hemos terminado. La siguiente clase vamos a tener, no tenemos clase en realidad.